Hemos estado escuchando, Dios ha estado comunicando las semanas pasadas acerca de los momentos y los tiempos de celebración que estamos pasando nosotros. Escuchamos que se acerca Semana Santa, acerca de las celebraciones, escuchamos que se celebran de muchas maneras, mucha gente ha decidido seguir diferentes tipos de instrucciones o religiones y comienzan a hacer ciertos tipos de prácticas religiosas, celebraciones que son instituidas no con principios bíblicos, sino bajo pensamiento de hombres. Y esas cosas ya han comenzado, ya han trastornado los pensamientos, han cambiado la manera de pensar de mucha gente. Y hoy en día, en cuanto se acercan los tiempos de celebración de lo que se llama la Semana de Pascua, la Semana Santa, Día de Resurrección, por todos lados hay celebraciones y hay diferentes maneras de comunicar y recordar. Pero la palabra nos exhorta que tenemos que entender por qué nosotros recordamos o por qué hacemos lo que hacemos. La palabra nos enseña que la Pascua tiene un principio y un origen, tiene un comienzo y hay un propósito para la celebración de la Pascua. Jesús comunica aquí en Lucas, las palabras que Jesús comunica a los discípulos, les dice cuánto he deseado o cuánto he esperado este momento de comer con ustedes la Pascua. Y los versículos anteriores mencionan, el versículo 7, dice que era el día de comer los panes sin levadura, era el día de la celebración de la Pascua, era el día que se celebraba, dice, la fiesta. Incluso el Señor Jesús celebró y participó. ¿Por qué? Porque la Pascua tiene un verdadero significado en el Antiguo Testamento. El pueblo de Israel fue liberado de Egipto y el Señor dijo a Moisés, en agradecimiento y para que recuerden de dónde y qué es lo que ocurrió, ustedes van a celebrar lo que se llama la Pascua, la fiesta. Pascua en el idioma original, en el hebreo, se escribe Pesaj en hebreo. Pascua significa pasar por alto. En el Antiguo Testamento, la palabra se enseña en el libro de Génesis, últimos capítulos, y Éxodo, que el Señor al pueblo de Israel lo sacó porque estaba en opresión. José, usado por el Señor, viene y es puesto en la nación, en Egipto, como el segundo del faraón, uno de los líderes fuertes de esa nación. Vino hambre, vino escasez, sequía. Dios usó a José. El pueblo de Israel fue invitado a Egipto. Después que están en Egipto, la palabra habla que José muere, las descendencias continúan creciendo, el faraón muere, hay otro faraón, pasan los años y el faraón que estaba en ese entonces olvida y va olvidando y se va opacando el pueblo de Israel, y comienza el faraón a oprimir al pueblo de Dios, a ponerlos a los trabajos pesados, a ponerlos a trabajar, a oprimir a ese pueblo de Dios. Por cientos de años
el pueblo de Dios fue oprimido en esa nación. Y el pueblo clamaba a Dios por misericordia, clamaba a Dios. Y Dios escuchó el clamor del pueblo. O sea, la palabra que Dios levantó a Moisés, a un hombre especial, un siervo, y le dijo: Moisés, tú vas a ser el instrumento que yo voy a usar, porque vas a ir y vas a decir a Faraón que deje libre mi pueblo. La historia es larga y tú puedes leerlo ahí en Éxodo. Moisés viene con Faraón y le dice: deja ir al pueblo, déjalo libre. El Faraón, o sea, la palabra que el corazón es endurecido, y Dios envía 10 plagas sobre esa nación. Y antes el pueblo estaba sufriendo, pero ese dolor y esa opresión que el pueblo sentía comenzó a ir en la otra dirección, y ahora el pueblo, la nación de Egipto, eran los que estaban comenzando a ser oprimidos y a sufrir. Mientras se llevaban a cabo las plagas, la palabra nos enseña que en la última de ellas el Señor le dijo a Moisés: viene juicio sobre esa nación. Viene juicio sobre la nación a tal grado que todos los primogénitos, los nuevos nacidos, desde, dice, los hombres del palacio ahí, hasta los hombres en la cárcel, hasta los animales, todos los primogénitos, dice, van a morir, porque ese es el juicio que viene sobre esa nación. Viene un juicio sobre la nación que van a morir todos los primogénitos. Dios proveyó instrucciones a Moisés y le dijo: Moisés, esto es lo que quiero que hagas. De cada familia de los hijos de mi pueblo tomarán, dice, un cordero sin mancha, un cordero, dice, limpio, puro. Lo sacrificarán, y la sangre de ese cordero, dice, la untarán en los dinteles de las puertas de la casa. Y sobre cada casa que tenga la sangre de ese cordero aplicada, como les mandé, juicio no va a llegar a esa casa. Viene el espíritu de mortandad, y cuando entra y mira la sangre del cordero, como indiqué Moisés, viene y brinca, dice, pasa por esa casa y llega a las siguientes, y donde hay la sangre del cordero rociada sobre ese marco, esa puerta, pasa y no hay muerte en esa casa, no hay muerte en ese hogar, solamente en los que no tienen, dice, la sangre del cordero sobre los linternas de las puertas, vendrá juicio. Así sucedió, es la palabra. Que vino juicio, cada uno de los hombres de Dios, de los hombres del pueblo de Dios, hizo como Moisés les instruyó. Les dijo al pueblo: Moisés, esto es lo que Dios quiere que se haga. Entonces vino la plaga, el juicio, y murieron, dice la palabra, los primogénitos de ese lugar, muchos. Y ese es el juicio de Dios sobre esa nación. Ahí inició lo que se llama la celebración de la Pascua. Pascua significa pasar por alto. Eso es lo que significa la Pascua. Es recordar, el pueblo de Dios iba a recordar lo que Dios hizo ahí en ese lugar. Como Dios, dice, pasó por alto el juicio de Él sobre esa casa, sobre ese hogar, y no hubo muerte en ese lugar. Como Dios lo liberó de esa nación. Dios le dijo a Moisés: Moisés, esta celebración la vas a hacer a cabo cada año, en el primer mes del año. El calendario judío, el primer mes del año, el calendario judío es Nisan, es el nombre del mes, Nisan.
le dijo Dios a Moisés, en el primer mes del año, en el día 10, tomarás un cordero, cada uno de los hijos de mi pueblo, tomarán un cordero sin mancha el día 10. Lo tendrán, dice, del día 10 hasta el día 14, y el día 14 lo sacrificarán ahí. Iban a hacer panes sin levadura, iban a comer hierbas amargas para recordar de dónde el Señor los sacó, la opresión en la que se encontraron, y ellos iban a celebrar de esa manera cuán grandioso es el Señor. Ese es el significado de la Pascua en el Antiguo Testamento. Y por generaciones y generaciones el pueblo de Dios lo hizo y lo llevó a cabo. La palabra nos enseña en el libro de Corintios capítulo 5, verso 7 y verso 8. Pablo nos enseña que Jesucristo es nuestra Pascua hoy en día. Dice que Cristo es nuestra Pascua. En el Nuevo Testamento, Pablo nos enseña que Cristo es nuestra Pascua. ¿Por qué nuestra Pascua? Porque la Pascua que celebraron el pueblo de Israel, el significado número uno era agradecer a Dios por la misericordia y lo que Él hizo allá en el pueblo donde estaban. Pero la razón número dos también fue porque era un simbolismo que apuntaba hacia lo que vendría adelante, que era el sacrificio del Cordero, Jesucristo, el Hijo de Dios, que iba a venir y ser sacrificado exactamente de la misma manera que se llevó a cabo en el Antiguo Testamento. En el día de Jesús iba a ser el Cordero inmolado. ¿Para qué? Para que no viniera juicio sobre la humanidad. Pablo dice, Cristo es nuestra Pascua. Hoy en día, ahí en Corintios 5, capítulo 5, verso 7, es nuestra Pascua. ¿Por qué? Porque Él fue sacrificado. Lucas escribe y dice que Jesús le dijo a sus discípulos, vayan y preparen el lugar, porque vamos a comer, vamos a celebrar la Pascua. Pero ¿sabe qué? Jesucristo, hermano, fue ese Cordero. ¿Por qué la Pascua en el Antiguo Testamento y hoy en el Nuevo Testamento? ¿Por qué decimos que Cristo es nuestra Pascua? Porque venía juicio sobre esta nación y viene juicio sobre la humanidad. Así como el pueblo de Egipto estaba, hermano, en la línea para ser juzgado por el Señor, así la humanidad está en la línea para ser juzgado por el Señor, por Dios también. Porque la palabra nos enseña en el libro de Romanos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No había justo, ni aún uno, ni quien hiciera el bien. Por el pecado de Adán y Eva, dice que vino el pecado al mundo por desobediencia, muerte espiritual y enfermedad que mata al cuerpo físico. Vino juicio sobre la humanidad. Está dicho que la humanidad está para ser condenada. Aquel hombre y aquella mujer que no ha entendido por qué razón Jesucristo vino y murió en la cruz, aquel hombre y aquella mujer que está perdida sin saber la razón por la cual Jesucristo fue crucificado y murió ahí por los pecados de la humanidad, está en un camino a ser condenado. Es la palabra. Juicio sobre estas naciones. Estaba dicho que iba a venir juicio, iba a morir. Ahora iban a ir a la condenación eterna, separados de Dios, sin comunicación con el Señor ni comunión con el Señor. Hombres y mujeres que nacen de descendencia de Adán y Eva tienen el instinto de hacer lo malo, la naturaleza caída que se llama, el instinto de hacer lo malo, de pecar, de desobedecer. Se manifiesta a cierta edad el instinto de hacer lo malo, y eso es lo que se llama muerte espiritual. Estaba la humanidad muerta en un camino a condenación eterna, el lago de fuego que arde con azufre, es la palabra. Y como había un edicto que la humanidad iba a ir a la condenación eterna, la palabra nos enseña que así como Dios dijo a Moisés, esto es lo que quiero que hagas para que el juicio no venga.
mi pueblo, así Dios proveyó también la solución para esa muerte y condenación eterna. Es la palabra. Que Dios proveyó a su Hijo, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo el unigénito, para que todo aquel que en él crea, dice, no se pierda, mas tenga vida, no vaya a muerte, mas tenga vida, no vaya a condenación, mas vaya a una vida. Envió Dios a su Hijo, Jesús. Vamos a ver que Él es el Cordero inmolado. Del día 10 del Antiguo Testamento al día 14, lo examinaban el Cordero sin mancha, sin ninguna mancha de ese Cordero para ser sacrificado en el Antiguo Testamento. Hoy, en el tiempo del Señor Jesús, cuando Él vino, que Él fue arrestado, dice la palabra, que a Él lo llevaron para examinarlo. Al Cordero de Dios lo examinaron. ¿Quién? Lo examinó el César, lo examinó Herodes, lo examinó los Anás y Caifás. Lo examinaron, le preguntaban, ¿eres el Hijo de Dios? ¿Eres tú el Mesías? ¿Eres tú? Y lo interrogaban y lo examinaron. Así como fue examinado el Cordero allá, también el Cordero, el Hijo de Dios, fue examinado por esos hombres. Y no encontraron mancha, ni encontraron nada en este Cordero especial, el Hijo de Dios. Por eso, Él es el Cordero perfecto para ir al sacrificio, a ser crucificado. Y la sangre derramada en la cruz del Calvario fue la sangre que, como el Señor demandaba antes, en el tiempo de juicio, demandaba que la sangre estuviera rociada sobre los marcos de las casas. Ahora el Señor demanda que la sangre de su Hijo, crucificado en la cruz, esté derramada sobre los corazones, sobre la vida del hombre y la mujer de hoy. Porque sin esa sangre no hay entrada al cielo. Sin esa sangre no hay entrada a una comunión con el Señor. Sin esa sangre no hay una entrada a una comunión eterna con el Padre. Sin la sangre del Cordero no hay un perdón para los pecados. Sin la sangre del Cordero no hay vida. Sin la sangre del Cordero viene juicio. Sin la sangre de Jesús no hay esperanza. ¿Qué es la palabra? El Cordero inmolado con propósito, porque la sangre del Cordero era lo que Dios demandaba, un sacrificio perfecto. La sangre del Cordero Jesucristo derramada y rociada sobre aquel y aquella mujer, hombre y mujer que vienen y desean obedecer a lo que la palabra dice. El pueblo de Israel tiene que obedecer a Moisés cuando él dijo que rociaran la sangre sobre los dinteles de las puertas para que no viniera juicio sobre esa casa. Y la palabra nos enseña hoy que la sangre de Jesucristo tiene que estar en nuestra mente, en nuestro corazón, para que no venga juicio a nosotros, porque de otra manera, amigo, amiga, tú y las personas que no conocen al Señor van a una condenación eterna, separados por la eternidad, sin Cristo. El Cordero de Dios, la palabra, el único Cordero perfecto. La Pascua en el Nuevo Testamento para nosotros es pasar por alto. Escúcheme. Cuando Jesús fue ofrecido como el Cordero, como dice la palabra, un Cordero inmolado, un Cordero que no abrió su boca, un Cordero que fue llevado ahí al matadero, un Cordero que fue sacrificado, un Cordero que llevó nuestra culpabilidad, un Cordero que llevó nuestro pecado, porque así dice la palabra que sucedió. En el Antiguo Testamento, cuando el Señor demandaba sacrificios de animales para el perdón de pecados, dice la palabra que en el templo, antes era en el atrio, después fue el templo en el 900, tenía un lugar donde estaban los sacrificios de los animales. Sacrificaba el animal, después entraba el sacerdote a ofrecer, dice, al lugar santísimo, y una vez al año al lugar santo, una vez al lugar santísimo, al lugar santo diariamente, por el sacrificio por el perdón del pecado del pueblo, lugar santísimo una vez al año. El animal era traído y antes de sacrificarlo, dice la palabra, el hombre o la mujer pone la mano sobre ese animal, y al poner la mano sobre el animal representaba que los pecados del individuo
cuando sacrificaban, dice la palabra, que ahí el pecado era limpiado. Jesucristo hizo lo que la palabra nos enseña. Antes era por sacrificios que Dios limpiaba el pecado del pueblo. Hoy es a través de Jesucristo que el pecado del hombre y de la mujer es quitado para siempre. Es la palabra. El Cordero, el sacrificio perfecto. Porque si Él no iba a la cruz, no había perdón de pecados. Porque si Él no iba a la cruz, no había entrada a la gloriosa presencia del Señor. El sacrificio perfecto. Cuando venía la condenación para ti, para mí, porque estaba establecido que tú y yo éramos pecadores y que tú íbamos a ir a condenación eterna, cuando estábamos ya juzgados por Dios para ir a condenación eterna, el momento en el cual nosotros decidimos decir a Jesús, Señor Jesús, hoy te entrego mi corazón, hoy recibo, Señor, el sacrificio por mí en la cruz, hoy, Señor, rescata mi alma de condenación. Cuando tú y yo le dijimos eso al Señor, nos postramos delante de Él y dijimos, aquí estoy, Señor, sálvame. En ese momento dice la palabra que Él dice que depositó el Espíritu Santo en tu vida y la sangre del Señor, dice, fue rociada sobre tu vida de tal manera que el juicio que venía a ti, dice que pasó por alto tu vida por el sacrificio de Jesucristo por ti y por mí. Pasó por alto tu vida y va hacia los otros que no tienen lo que Dios demanda de la humanidad hoy en día. A su Hijo lo envió para ser sacrificado para el perdón tuyo y perdón mío. Y los hermanos exhortan la alabanza que Jesús nos mira, Dios nos mira a nosotros, no como nosotros somos, nos mira a través de la sangre de Jesucristo. Así es lo que la palabra nos enseña. A ti a mí nos mira el Señor a través del sacrificio de Jesucristo. Nos mira a nosotros y al Señor Jesús ahí, el sacrificio perfecto por ti y por mí. Eso es lo que se llama hoy en día la verdadera celebración, hermano. Es que Cristo Jesús vino y fue el Cordero entregado por ti y por mí para darnos vida. La humanidad ha recibido el regalo de Dios. Ya está el sacrificio hecho. Ya fue crucificado Jesús. Ya fue el sacrificio terminado en la cruz. Ahora está solamente que decida ser obediente y decirle, Señor, antes no era parte de tu pueblo, pero hoy quiero ser parte de tu pueblo. Hoy he entendido la verdadera razón por la cual Jesucristo vino y murió por mí. Hoy no quiero ir a condenación eterna, pero hoy quiero que me des vida. Ven, Señor Jesús, límpiame con tu sangre mis pecados. Y recibe la bendición de Dios. La sangre de Cristo, el Cordero, sobre las vidas y los corazones de los que le buscan, es lo que Dios pide. La sangre del Cordero, el sacrificio perfecto. La celebración de hoy en día, hermano, el significado de hoy en día es recordar lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. No es lo que la religión dice, que vamos a la iglesia y que te ponen la ceniza porque si no vas al cielo, si no entras a la gloria, o que haces otro tipo de prácticas como ellos enseñan. No, el verdadero significado de hoy en día es recordar lo que Jesucristo hizo por ti y por mí. Como Pablo dice, Él es nuestra Pascua. ¿Por qué, pastor? Porque si vamos a la palabra del libro de Lucas, como vamos a leer ahorita, en el momento en que Jesús le dijo a los discípulos, vamos a comer la Pascua hoy, allí, hermano, iniciaba la Pascua de nosotros. ¿Por qué? Porque cuando terminó la cena con los discípulos, se fueron, dice la palabra, a orar, y después de ahí Jesús fue arrestado como el Cordero, dice la palabra. Fue llevado como el Cordero porque fue a cumplirse el propósito por el cual Él vino aquí a la tierra. Ahí comenzó, después de la cena con los discípulos. Jesús dijo las palabras claras. Jesús dijo, cuando he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Antes que padezca. Porque Él iba a padecer. Él iba a ser arrestado, iba a ser golpeado, escupido, iba a ser humillado, iba a ser llevado de un palacio a otro, de Herodes a César, de César a Herodes, de los hombres religiosos a Herodes. Va a ser llevado a lugares, a
avergonzado, humillado, escupido, latigado, con todo el rigor que la ley decía en ese tiempo, porque lo latiguearon, lo llevaban a la cruz y lo clavaron. Lo que Jesús estaba diciendo cuando dijo a los discípulos: ¿cuándo les va a comer con ustedes esta Pascua antes de que vaya a sufrir? Porque voy a sufrir. ¿Por qué les digo eso a los discípulos? ¿Cuándo les va a comer con vosotros? Porque Jesús quería tener una comunión privada con sus discípulos. Él quería tener una comunión privada con ellos. Él quería tener una celebración con ellos de la Pascua especial. Él quería tener un compañerismo con ellos en ese momento. Él quería tener, hermano, un compañerismo con sus discípulos, porque era la última cena que iban a tener juntos Jesús y sus discípulos. Él quería convivir con ellos. Por eso expresó: cuánto he deseado comer esta cena con ustedes. Porque les iba a hablar y les habló de los juicios que vendrían. Les quería enseñar la última lección, puse mis notas. Quería advertirles acerca de las tribulaciones que vendrían. Les quería advertir que lo iban a negar. Les quería advertir que lo iban a entregar, a traicionar. Y él lo dijo en la mesa: aquí está alguien que va a traicionarme. Maestro, hasta la muerte voy contigo si es necesario. Maestro, hasta la muerte voy contigo. Jesús dijo: Pedro, antes que yo cante, vas a traicionar. Antes que cante 3 veces, vas a negarme. Jesús quería convivir con los discípulos, hacerles ver lo que vendría en esas últimas cenas. No solamente eso, Él quería enseñarles y también quería anticiparles de los gozos celestiales y reiterarles y afirmar que les amaba. Porque Él dijo: no voy a comer más con usted la Pascua aquí, pero la comeré nuevamente allá en el cielo, allá en la gloria, porque es real, porque existe, porque hay moradas eternas, dijo Jesús. Allá en el trono, allá con mi Padre, allá la comeré con ustedes. Y si leemos ahí en el Corintios, también nos habla. Si leemos ahí cuando estuvo la última cena, Pablo nos enseña, dice que la última va a ser, fue ahí, la siguiente va a ser allá en los cielos, allá en las bodas del Cordero. Quería enseñar la última lección, quería anticiparles de los gozos venideros. Quería anticiparles y afirmar que les amaba, que su amor era inmenso. Nuestro Señor Jesús fue el sacrificio perfecto a la cruz. Ahí comenzó, hermano. Ahí comenzó, como dice Pablo, la Pascua de nosotros. La misericordia de Dios para ti y para mí. La misericordia del Señor para tu vida y para mi vida. Porque Jesucristo le dijo a los discípulos: este es mi cuerpo, que por vosotros es entregado, que iba a ser el Cordero sacrificado, el Cordero inmolado, el Cordero que fue a la cruz por nosotros. Esta es mi sangre, sangre de un nuevo pacto, dice la palabra. El pacto antiguo era que a través de los sacrificios animales el pecado era limpiado. El nuevo pacto era que a través de la sangre del Cordero el pecado era perdonado y entrada al cielo. Esta es mi sangre, sangre de un nuevo pacto que por vosotros es derramada. ¿Para qué? Para que no haya condenación a ustedes, para que no venga juicio a ustedes, para que no sufran, para que no vayan a una condenación eterna. Mi sangre es derramada para el perdón de los pecados. Mi sangre es derramada para aquel hombre y mujer que la quiere recibir. Mi sangre es derramada para aquel hombre y mujer que quiere y anhela mi presencia. Jesús le dijo: haced esto todas las veces que la comieres y bebieres en memoria de mí. ¿Memoria de qué? De lo que Él hizo, de lo que Él sufrió, de quién es Él, de qué nos ha provisto. Memoria de lo que Él hizo. Él murió, hermano, en sustituto por nosotros.
Él murió, hermano, por ti y por mí. Él murió para que tú y yo no muriéramos por la eternidad. Él murió para que tú y yo no fuéramos a una condenación eterna. Es lo que hoy tenemos que entender estos días. La celebración verdadera. Recordamos lo que es verdadero. Recordamos el verdadero significado, hermano, de estas fechas. El verdadero significado de las fechas lo recordamos, sí. Pero ¿cómo lo recordamos? ¿Con prácticas vanas? ¿Con prácticas solamente pasajeras? Que durante el mes de marzo, entra el mes de marzo, toda la gente comienza a decir: es el tiempo de la celebración de la Pascua, es el tiempo de la celebración de la resurrección de Jesucristo, es el tiempo de no comer carne, es el tiempo de no hacer esto. Prácticas religiosas, muerte, vana, pasajero, nada profundo, no es real. Porque gente durante el mes de marzo no hace cosas malas, se abstiene de hacer lo malo, se abstiene de decir grosería muchas veces. Muchas veces dicen: no digas grosería porque es la Semana Santa. Ay, perdón. No coma carne porque es la Semana Santa. Ay, perdón. Una semana se abstienen, pero la siguiente semana, en vez de abril, andan haciendo lo que quieren hacer. Toman, se emborrachan, mienten, hacen adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, homicidios, borracheras, todo lo que es malo andan haciendo. Pero cuando viene el tiempo de la celebración de la Semana Santa, oh Señor, Jesucristo dijo a los líderes religiosos: sepulcros blanqueados. Celebrar con propósito, si vamos a celebrar, entender que no solamente la Semana Santa del mes de marzo, es todo el año, es todo el tiempo, es todos los días, en todo momento, todo instante, es vivir como hijos de Dios, recordando, hermano, que la Pascua de la celebración del Antiguo Testamento ya pasó, que hoy tenemos una celebración nueva, que somos nuevas criaturas en Cristo, que Cristo vino en sustitución por nosotros, que Él murió para ti y para mí, para que tengamos vida. Amén. Y vida en abundancia. Y te aseguro que es en abundancia que la palabra nos enseña. Yo soy la resurrección y la vida de Jesucristo. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La palabra. El pan, la sangre del cordero, el cuerpo y la sangre del cordero. Impactemos las vidas con ese mensaje, hermanos, donde quiera que vamos. Impactemos los corazones y vivamos como verdaderos hombres y mujeres de Dios, como verdaderos hombres que entendemos a lo que hemos sido llamados. Pablo nos enseña que tenemos que ser hombres y mujeres que entendemos el propósito para el que hemos sido llamados. Pablo dijo: aunque estoy en agonía, en tribulaciones, en prisiones, aunque estoy en cárcel, aunque estoy en lo más difícil del caminar, aún así dice: mi meta es Cristo y Cristo crucificado. Mi meta es Cristo y Cristo vive. Mi meta es Cristo. Ese es tú y yo también, hermano. Tenemos un buen ejemplo en la palabra. Aunque pasemos lo que pasemos hoy en estos días o en esta vida, nuestra meta y nuestro blanco perfecto debe ser Cristo, y Cristo en el trono, sentado a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí, y esperando el momento en que Él viene y lleva a su iglesia como Él lo prometió. ¿Estás listo? Celebramos sí como iglesia, recordamos sí, pero hay que recordar como la palabra nos enseña bíblicamente. La cruz representa sacrificio perfecto,